Aquí me mandaron una solución, no voy a decir nombres, pero bueno, esta solución de aquí me gustó mucho cómo quedó y bueno, entonces se las voy a compartir. Esta ya está corregida en su mayor parte y pues, ajá, vamos a checar más o menos cómo estaría bien que les quedara la solución de este segundo inciso. Eh, Digo, esta primera parte contiene los datos del problema. Eso no es necesario que lo pongan, pero bueno, si se sienten más cómodos, cómodas teniendo los datos explícitamente anotados como para ordenar sus pensamientos, pues está bien, ahí cada quien. Ahora, otra parte importante a considerar es este dibujo, ¿sí? El diagrama de la situación que está aquí pulcro claro, que permite ver qué es lo que está pasando. Acá tenemos claramente representada la distancia horizontal, la distancia vertical y la hipotenusa que cumple este triángulo, ¿no? Aquí tenemos la velocidad inicial con la que se dispara y luego el resto de la trayectoria marcado con una línea punteada. Esta línea punteada es importante porque, bueno, para que se pueda distinguir claramente del vector de velocidad que tiene acá el sistema. Acá está el ángulo marcado y, bueno, aquí marca el origen. O sea, este diagrama está muy bien hecho. Ahí sí está bien que hagan algo que se parezca a este, ¿sí? Está bien diseñado. Ahí marca explícitamente cuál es su elección de origen, lo cual es algo bueno. Y bueno, esta parte de ecuaciones importantes sale un poquito sobrando, pero igualmente si se sienten cómodos, cómodas poniéndolo, pues allá ustedes. Luego, aquí la parte más importante de esta solución son los argumentos que da. ¿Sí? El dardo, una trayectoria parabólica. ¿Por qué parabólica? Porque es un tiro oblicuo, un tiro parabólico. ¿Sí? Una versión inicial V0 que planea al plano XY. Bueno, eso ya es un poquito muy formal, pero lo que importa es que está en este plano. Ahí a lo mejor habría sido bueno poner aquí explícitamente que este es el eje X, este es el eje Y, pero bueno, aquí de hecho vamos a ponérselo nada más como que para completarlo y que se vea explícitamente qué se está tomando como sistema de referencia. Miren, aquí vamos a ponerle un eje Y y acá vamos a ponerle un eje X. Ahí está. Bien. Y habiendo una aceleración nula en el eje X, lo cual es característico de un tiro parabólico. Y una aceleración G negativa en el eje Y, es decir, que van a caer hacia abajo con aceleración igual a G. Igualmente, cabe aclarar que la posición inicial del dardo es 0,0, es decir, que parte del origen que se considera. Se nota que la posición en el eje X es igual a D y es constante. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque hubo varias personas a las que se hicieron bolas considerando las condiciones iniciales del mono, sus coordenadas iniciales, vaya, x0 del mono y x0 y y0 del mono. ¿Sí? Y, ¿dónde estaba? La posición inicial, esa con una velocidad inicial cero y una aceleración g negativa, ¿no? Para que el dardo impacte al mono, la posición xd, yd del dardo y la posición xm, ym del mono deben ser iguales en un mismo tiempo tc, ¿sí? Eso ya es una forma muy clara de decir qué es lo que tiene que pasar. Y aquí otra cosa que es importante que se distingan cuando uno tiene más de un objeto que se mueve, es bueno notar explícitamente cuáles son las coordenadas de uno de los objetos y cuáles son las coordenadas del otro objeto, ¿sí? Porque así se puede tener más claramente, se puede distinguir cuando uno habla de uno a cuando uno habla del otro. Y eso siempre es bueno porque va a ayudar a que las cosas estén más claras. Y mientras más claro esté un problema redactado, más claro, o bueno, más sencilla va a ser la solución del mismo. Y de la misma forma, más fácil va a ser si alguien revisa el problema, que le entienda y que pueda asignar una buena calificación, ¿sí? Ya yéndonos a un aspecto un poquito más práctico. Bien, luego, siguiendo con la solución, dice, analizando el movimiento del dardo y tomando en cuenta que la posición inicial es 0,0, se tiene que las ecuaciones de movimiento del dardo, aquí con el subíndice D del dardo, explícitamente escrito, dice que este x del dardo sube 0 coseno por el tiempo del dardo, y bueno, en y, ¿no? Que cumplen las ecuaciones de un movimiento parabólico, ¿sí? Acá están debidamente anotadas con un numerito a la derecha de las ecuaciones, de tal manera que no interfieran con el texto de las ecuaciones, ¿sí? Aquí está separado, igual que en las de abajo. Y bueno, hace lo mismo para el mono, x del mono, y del mono es igual a d, que es una constante, y y del mono va a estar dada por esta situación, ¿no? Aquí marcó explícitamente el tiempo del dardo y el tiempo del mono. Eso se puede omitir en relatividad clásica, en relatividad einsteiniana, por así decirlo, ya no. Pero bueno, aquí para evitarnos complicaciones podemos
de tacharlos, al menos en este inciso. Bien, porque aquí suponemos que empiezan los dos en el mismo instante a moverse. Y como empiezan en el mismo instante, el tiempo que comparten los dos va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, eh, si continuamos, aquí vemos lo siguiente. Ahora, para que impacten, tienen que tener la misma posición en el momento. Eso quiere decir que x del dardo tiene que ser igual a x del mono en un momento dado, ¿sí? Y por eso se puede formar un sistema de ecuaciones igualando 1 y 3 y luego igualando 2 y 4. Es decir, igualando la coordenada en x y por otro lado igualando la coordenada en y, ¿sí? Y eso es lo que hace acá. Aquí define una nueva coordenada xc, que eso es paso que sale sobrando, pero bueno, a fin de cuentas lo importante es decir que la x del dardo tiene que ser igual a la x del mono, por un lado, y que por otro, la y del dardo tiene que ser igual a y del mono en un mismo instante, que corresponda al tiempo del dardo y al tiempo del mono, ¿no? En ese instante tiene que cumplirse estas igualdades. Y ya con eso se hacen los sistemas de ecuaciones, que es, bueno, aquí iguala esta x del dardo que tenía aquí originalmente con esta x crítica que se inventó. Luego la x del mono, que es esta d que tenemos acá, la igualó a lo mismo. Aquí esto se lo podría haber saltado y de una vez nada más haber puesto que v0 por coseno de teta por TC tiene que ser igual a D. Y lo mismo abajo. Se podría haber ahorrado el hecho de hacer el sistema de ecuaciones y nada más escribir estas cosas explícitamente. A saber, que menos un medio de G por TC al cuadrado más V0 por el seno de teta por TC, que corresponde a la ecuación en movimiento del dardo en Y, tiene que ser igual a la ecuación de movimiento del dardo, de que diga del mono, ¿sí? Que es esta de acá. Menos un medio de G TC cuadrada más H, ¿no? Para cierto instante TC. Ahí está. Ahora, este sistema de ecuaciones que tenemos acá nos genera un nuevo sistema de ecuaciones. A saber, aquí nos vamos a encontrar con una ecuación que podemos llamar 5 y aquí vamos a tener otra ecuación que podemos llamar 6. Acá esta personita hizo lo mismo, nada más que con un paso extra, ¿no? Y aquí llegó exactamente lo mismo. A V0 coseno teta de C es igual a D, ecuación 5 y ecuación 6, ¿no? Bien, eso surge, bueno, de aquí podemos ver que tenemos un menos un medio de GTC cuadrada de este lado y también de este otro, entonces se cancelan y nada más quedan estos dos términos de estos lados, ¿no? Y ya con eso se llegan a estas dos ecuaciones de aquí. Bien, vamos bien hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se hizo lo que se hizo? ¿Todo bien? Va. Ya saben que cualquier cosa, ahí avisen por favor, porque es bueno eh, no quedarse con dudas. No tengan miedo en caso de que tengan alguna duda, alguna cuestión, en decir, acá no juzgamos, por así decirlo. Bien, luego tenemos acá esas dos ecuaciones y estas dos ecuaciones independientes nos van a describir un nuevo sistema de ecuaciones, ¿sí? Para que el dardo le pegue al mono, se tiene que cumplir que estas dos ecuaciones sean ciertas a la vez. Y por eso es que podemos definir este nuevo sistema de ecuaciones. Entonces, nosotros podemos poner acá, déjenme la hago zoom para que quede un poquito más pulcro. Ahí está. Y bueno, entonces, escribiendo explícitamente lo que tenemos ahí, tenemos que V0 por el coseno de teta tiene que ser por t, tiene que ser igual a d. Y por otro lado tenemos que, déjenme lo pongo abajo, V0 por el seno ese ángulo por este TC tiene que ser igual a H, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí en estas dos ecuaciones. Y esas dos se tienen que cumplir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como estas dos ecuaciones se pueden cumplir al mismo tiempo, podemos trabajar con ellas como si fueran unos sistemas de ecuaciones.
Particularmente, podemos hacer lo siguiente. Podemos dividir la ecuación 6 entre la ecuación 5. Sí, esto creo que es una técnica que la mayor parte de la gente no sabía usar, pero es que cuando tenemos dos ecuaciones que se ven así, es decir, tenemos que esta se tiene que cumplir y esta de acá abajo también se tiene que cumplir con las mismas características en el mismo instante, ¿sí? Nosotros podemos tratar estas ecuaciones como si fueran bueno, operarlas como si fueran elementos matemáticos normales. ¿A qué me refiero? Estas dos ecuaciones podríamos sumarlas, ¿sí? Podríamos restarlas, podríamos multiplicarlas, podríamos dividirlas, y aún así se tiene que seguir cumpliendo la igualdad, porque estas dos ecuaciones son ciertas, o al menos suponemos que son ciertas por sí mismas, ¿sí? Entonces, como ambas son ciertas, tiene que cumplirse que su división también sea cierta. Entonces podemos hacer lo siguiente, a saber, vamos a ponerle dividimos, luego ponemos acá estrictamente paréntesis 6 entre 5, es decir, yo voy a tomar la ecuación 6, la voy a poner arriba y la 5 la voy a poner abajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? Digo que la 6 la voy a poner arriba y entonces me queda V0 por el seno de teta por este TC es igual a H. Y luego esto lo divido entre la ecuación 5. El término derecho lo divido entre el término derecho y que diga el término izquierdo entre el término izquierdo y el término derecho entre el término derecho. ¿Sí? Entonces aquí este V0 seno de teta TC lo divido entre V0 coseno de teta TC. Entonces acá abajo pongo V0 coseno del ángulo por TC. Y bueno, la igualdad ya está arriba. Y entonces esta de acá abajo la divido entre el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Que es t, ¿no? Entonces tenemos esta igualdad y aquí miren qué es lo que pasa. Este V0 de acá arriba cancela V0 de acá abajo, este TC de acá arriba cancela este TC de acá abajo y nos queda seno de teta entre coseno de teta. Ahora, deberían de recordar que cuando tenemos seno entre coseno, tenemos que la tangente de teta es igual a ese seno entre coseno, ¿sí? Entonces, este seno entre coseno va a ser igual a tangente. Y esa tangente, por lo que estamos diciendo, tiene que ser igual al lado derecho de la nueva ecuación que tenemos, a saber, h entre d, ¿sí? Y ahora, ¿cómo rematamos esta demostración? Ya casi acabamos, ¿qué es lo único que nos falta? Encontrar una expresión que nos permita relacionar la tangente teta con los valores y ver qué sale de eso. Ahora, del diagrama, nosotros podemos ver que la tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces, la tangente de este ángulo va a ser este cateto opuesto, que es h, entre este cateto adyacente, que es d. Entonces, la tangente va a ser h entre d, ¿sí? Eso lo anotamos acá abajito. Ponemos que del diagrama vemos que tangente, no me lo voy a poner tangente porque no tengo el teta en el teclado, es igual a h entre d. Y luego así, sustituyo en la expresión que tenía arriba, entonces tangente θ es igual a h entre d, esa es la expresión original. Luego tengo que h entre d es igual a h entre d. Y esto de aquí es una expresión que siempre se va a cumplir, es bastante obvio, ¿no? H entre d tiene que ser igual a h entre d. Lo que tengo de este lado va a ser exactamente igual a lo que tengo de este otro lado. Esta es una igualdad que siempre se cumple. Como esta igualdad siempre se cumple, entonces esto va a haberme llevado a una conclusión que es verdadera, ¿sí? Como esta cosa que tenemos aquí es verdadera, ya podemos demostrar que lo que queríamos, es decir, que se cumpla que el dardo y el mono colisionen, sí es verdadero. Es decir, esto se va a cumplir, ¿sí? Eso lo podemos argumentar tal cual. Acá podemos poner, como siempre, se cumple que h entre D es igual a H entre D. El razonamiento que llevó a ello es verdadero. Y ese razonamiento suponía que hoy el mono se encontraban. Entonces ya a partir de eso podemos llegar a la conclusión. El dardo y el mono sí se encuentran.
si se encuentran o si chocan o si impactan, vamos a poner. Ya con eso queda demostrado de una forma, bueno, no demostrado, pero sí probado de una manera un poquito más matemática, más formal, el segundo inciso, ¿sí? Déjenme le quito eso para que se vea mejor. Bien. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta en este inciso? Sí, bueno, ya en el último paso no entendí por qué, o sea, como que la tangente de teta se cambia a h sobre d, o sea, no entendí por qué que h sobre d sea igual a h sobre d quiere decir que lo demás es cierto. Ah, va. Esta, cuando uno quiere demostrar algo matemáticamente hablando, lo que va a hacer es desarrollar un pensamiento, un razonamiento, un argumento, y bueno, sobre esos argumentos va a ir trabajando. Si lo que uno quiere demostrar es verdadero, es decir, que sí se cumple, al final del argumento uno va a llegar a algo que tenga que ser cierto. ¿Sí? En este caso llegamos a algo que siempre va a ser cierto, ¿no? Que este h entre d es igual a h entre d. ¿Sí? Con eso ya demostramos que todo el pensamiento, el argumento que dimos va a cumplirse. ¿Sí? Particularmente, a la hora de hacer nuestro análisis aquí, supusimos, y eso es lo fundamental, que la posición del dardo y del mono en algún momento va a ser la misma, ¿sí? Eso es lo que ponemos acá. La posición del dardo en X y la posición del mono en X en un instante dado van a ser exactamente iguales, ¿sí? Ahora, suponiendo que son iguales, nosotros desarrollamos el resto del argumento, ¿sí? A la hora de desarrollar el resto del argumento, llegamos a una cuestión que siempre se cumple, que es esta de acá abajo, una tautología, le decimos una cosa que siempre es verdad. Como eso a lo que llegamos es verdadero, podemos concluir que el razonamiento que nos llevó a esta última conclusión tiene que ser correcto, ¿sí? Como ese razonamiento
Bueno, ya son las 7:57. ¿Cómo lo sintieron? ¿Quién nos quieren compartir? Nada, nadie. Hola. Solo alcancé a escribir muchos conceptos. Por algo se empiezan. Los demás, ¿cómo lo sintieron? Yo no supe. Ok. Y 5 minutitos más. No sé, depende de qué digan los demás. Gente, por dos. Sí, mucha talacha, sí, que sale ahí una ecuación de segundo grado medio fea. Y si no la resuelven bien, les queda una chicharronera ahí muy gacha. Jejeje. Haciendo fórmulas, pero luego con la duda de si es lógica, sí. Bueno, entonces nos vemos a las 7:50, a las 8:05:03, ¿no? A las 8:03. Va.
Bueno, ya son las 8:04, de hecho. ¿Cómo lo sintieron? ¿Alguien de milagro lo acabó? No, no se preocupen, sí está bastante marranísimo la talacha. Así que, bueno, ¿qué fue lo que vieron? A ver, me interesa escucharles. ¿A qué se enfrentaron? Ay, por cierto, mándenme lo que hayan hecho por privada, porfa, para ver cómo mandan. Déjenme pongo otra vez un puntito ese, aunque bueno, fue el último que mandé mensaje, pero no les. Ahí está el puntito. Ahí mándenme lo que hayan hecho, porfa, para ver qué tal. Y bueno, ahorita en lo que mandan vamos a ver más o menos qué les tendría que haber quedado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver esto? Bueno, aquí nos pone inciso D. Ahí está, inciso D. Luego, ¿cómo se ve la situación? Bueno, ahí ya habíamos empezado a dibujar el diagrama hace ratito, ahorita lo hacemos mejor. Ahí está el triángulo, ¿no? Más o menos así. Lo borramos tantito para que se vea así bonito. Y luego aquí vamos a tener esta velocidad con la que sale disparado. Y también vamos a tener que el sonido va a moverse para acá, ¿sí? Con una rapidez que va, bueno, que está dada por VS, ¿no? Por lo que nos dicen. Bien. Luego, ¿qué más? ¿Qué procede? Bueno, déjenme, acabo de dibujar el diagrama para que esté completa la solución. Este es un diagrama rectángulo, esta vale H, esta vale D. Bueno, acá está el mono, lo dibujamos con una bola porque no flojera dibujar, ahí está, ¿no? Bueno, déjenme le pongo sus patitas porque pobre Chan. Ahí está, ahí. Esa cola creo que no le serviría para equilibrarse mucho. Bueno, parece araña, pero ni modo. Ya es un mono araña. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? El mono va a empezar a caer cuando el sonido lo alcance. ¿Cuándo lo alcanza? Bueno, cuando el sonido recorra esta distancia de aquí. ¿Sí? Esta distancia de aquí, espero que estén de acuerdo que vale raíz cuadrada de d cuadrada más de h cuadrada. Entonces vamos a poner eso explícitamente. Uno empieza a caer tras un tiempo, vamos a llamarle T0, después de que el dardo es lanzado por dicho tiempo T0, cumple que ese tiempo T0 es el tiempo que le toma al sonido recorrer esa distancia y entonces podemos calcularla con la fórmula de velocidad es distancia entre tiempo, despejamos el tiempo, nos queda que es igual a distancia entre velocidad. Entonces, si escribimos eso explícitamente, vamos a tener que T0 va a ser igual a la distancia que recorre, que va a ser esa hipotenusa del triángulo, que va a ser raíz cuadrada de cuadrada más h cuadrada, entre la velocidad del sonido, ¿no? Que a fin de cuentas es la velocidad de, bueno, la cosa que recorre esa distancia, ¿no? Entre los dos. Bien. Luego, ¿qué otra cosa podemos ver? ¿Sí? Ahora, las ecuaciones de movimiento van a ser las mismas para el dardo, ¿sí? Pero ahorita vamos a tener que considerar que cambian las ecuaciones de movimiento del mono. ¿Por qué cambian? Porque empieza a caer un tiempo diferente, ¿sí? Entonces, el tiempo con el que se mueve el mono, por así decirlo, no va a ser el mismo que el tiempo con el que se mueve el dardo, ¿sí? Y eso lo tenemos que escribir. Entonces, ¿qué pasó, Eric? ¿Por qué salió el tiempo de dividir la distancia entre velocidad del sonido? Ah, bueno. Si tú ves la fórmula clásica de la velocidad, que es distancia entre tiempo, pasas el tiempo multiplicando, la velocidad dividiendo, y te queda que tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿Sí? Ah, sí, no, sí. Gracias, no sé qué pasó en mi cerebro. Sí, Mi- no te preocupes. Luego uno se cuatrapea. Pero bueno, y de ahí sale el asunto. Bien, y bueno, y ya tenemos esta expresión para tercero. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Se le resta el tiempo del mono al tiempo del sonido? Sí.
Sí, 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 exactamente así se hace. Y eso tiene sentido, porque si ustedes ven, si ustedes sustituyen matemáticamente en esa expresión el tiempo del sonido, es decir, decía que quedar t menos t, bueno, ahorita déjenme lo hago, bien y ya les explico. Entonces, notamos que el mono, notamos que el mono empieza a caer en tiempo cero después del lanzamiento del carro. Así, sus ecuaciones de movimiento están dadas por, o analizando el movimiento del mono. Ahí, digo, a la hora de argumentar es como les parezca mejor, como les guste más. No hay una regla universal de las palabras que tengan que decirse a la hora de construir un argumento. Sí, pero bueno, ya vemos que están dadas por, bueno, x del mono se va a mantener igual porque en esa dirección no se mueve, ¿estamos de acuerdo? Va a ser siguiendo, va a seguir siendo d, pero por otro lado, la y del mono va a ser, ahí está, bueno, la posición original, que es h, que esa no se cambia, pero luego va a cambiar cómo cae, ¿sí? Ahora, en vez de tener aquí un t cuadrada, que era lo que teníamos antes cuando caía al mismo tiempo que el dardo, ahora aquí vamos a tener un t menos este t cero, y todo eso al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos este t menos t cero, todo esto al cuadrado? Bueno, el cuadrado sale de la forma original de la aceleración, entonces de eso no nos preocupamos tanto, del movimiento acelerado, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es lo que nos decía este Ángel, que es que tenemos aquí un t menos t cero. Ahora, ese t menos t cero está aquí porque tiene que cumplirse que cuando t valga t cero en el marco del dardo, es decir, cuando transcurre un tiempo t cero, esta cosa empieza a caer, ¿sí? En ese momento en que esto empieza a caer, vamos a tener que este término de aquí vale cero y eso nos recupera el valor de h, ¿sí? Es decir, cuando t es igual a t cero, esto de aquí se hace cero y nos encontramos en la posición inicial que tiene el mono cuando empieza a caer. Una nota importante a notar aquí es que esto se vale para t mayor o igual que t cero. No tiene sentido que nosotros utilicemos esta expresión de aquí para t menor que t cero, porque entonces esto nos quedaría una resta que se daría, por ejemplo, menos t cero o algo así, y eso nos describiría un movimiento antes de que empiece a caer el mono. Sí, y ese movimiento antes sería algo extraño. Entonces, sí, si ustedes notan, antes de que t sea igual a t cero, el mono está siempre en la posición h, pero ya cuando está cayendo, ya se cumple esta expresión de acá. Entonces, aquí le ponemos para t, ahorita le pongo mayor o igual que t cero, ¿sí? Sí, vamos bien hasta aquí. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, primero tenemos que considerar que el tiempo del mono va a ser diferente que el tiempo del dardo porque empieza a caer más tarde. Ahora, para dar cuenta de eso, de que empieza a caer más tarde, tenemos que quitarle aquí este término que corresponde al tiempo de retraso, ¿no? Que es el que calculamos acá abajo, este t cero. Ahora, ese tiempo de retraso se lo quitamos porque para cuando t valga t cero en el marco del dardo, este término de aquí va a ser cero, ¿sí? Y como este término vale cero, nos recuperamos esta h, ¿sí? Que es la posición inicial del mono, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos esto de tal manera que cuando se cumpla que t es igual a t cero, es decir, cuando empiece a caer, esté en la posición inicial, ¿sí? Y ya después, cuando t sea mayor que t cero, esto nos va a dar un numerito que va a hacer que esto vaya disminuyendo continuamente, bueno, no continuamente, pero sí de forma acelerada, ¿sí? Piensa mejor Sí, con tu, sí. ¿sí? Piensa mejor con tu voz explicando el problema. XD. Podemos ocupar el término de gravedad para poder atinarle. ¿A qué te refieres con ocupar el término de gravedad?
bueno, lo que el segundo término de la ecuación, este de acá, pero ¿cómo ocuparlo para atinarle? No entiendo a qué te refieres. Eh, bueno, no sé si me explico, digo, como si fuera una función, ¿no? Sabemos de antemano que el T0 bueno, no, que el dardo va a acertar si el mono se deja caer en el momento que se dispara el dardo. Y podría, bueno, no sé a qué llegué, no llega a nada yo, pero podría impulsarse el mono en función del tiempo del sonido. Y para sacar esa función no podríamos utilizar el segundo término de la gravedad. Y a ver otra vez, por favor, porque no. Digo, ¿lo podéis repetir, por favor? Lo del sonido, po. Si quiere, sigo que se hace bola, bueno, no te preocupes. Una pregunta un poco fuera del tema, pero que es más conveniente hacer las fórmulas, dividir todo entre 2, multiplicar por un medio, sé que es igual, pero no sé si conviene más una que la otra. A mí en lo personal me gusta más usar el un medio, pero habrá quien le guste más usar la división. A mí me gusta más el un medio porque es un poquito más pulcro. Sí, te puedes ahorrar luego escribir la raya de la división y pues eso te ahorra, quiera que no, un poquito de tiempo. Y bueno, a mí en lo personal me gusta más usar el un medio, pero ahí ya es cuestión de gustos personales. Para ti, mayor o igual que T0. Bien. Eh, sí, bueno. Entonces, prosiguiendo. Ahora, para que le pegue al dardo, tiene que cumplirse que esto de acá, ya no lo pusimos, bueno, acá lo ponemos. Para que el dardo golpee al mono, tienen que estar en la misma posición en un tiempo TS, vamos a ponerle para mantener la notación que estábamos teniendo en el inciso anterior, ¿sí? ¿Por qué TC? Porque, ¿por qué no? Creo que era porque era tiempo de choque, pero bueno, algo así. En un tiempo TC, ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Pues escribir ahorita las ecuaciones de movimiento del dardo, que son las que ya teníamos, y de hecho nada más las voy a copy-pastear vilmente porque qué flojera volverlas a escribir. Y ya con eso armamos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Sí? Aquí tenemos las ecuaciones de movimiento del dardo. Y ahí están. Esas no cambian porque sigue manteniéndose el mismo sistema para el dardo. Es decir, sigue disparándose desde el origen, sigue apuntando directamente al mono y sigue teniendo la misma velocidad inicial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que procede? Igualando x de y y de. ¿Sí? Entonces podemos poner que x de mono tiene que ser igual a x de dardo. Y de eso podemos encontrar que esta distancia d, que es la posición del mono, tiene que ser igual a v0 por el coseno de teta, aquí le falta un teta a la misma, por tc, que es el que consideramos. Y luego, igualando las posiciones en y de estas dos, es donde va a estar el batiburrillo. Y nos vamos a encontrar con que este monstruo de acá, que es h menos un medio de g por t menos t0 al cuadrado, es igual a esto que tenemos acá, que también es un batiburrillo, que es menos un medio de g por tc al cuadrado más v0 por seno del ángulo por tc. Ahí está. Como pueden ver, está bastante mafiosón esta expresión, porque aquí tenemos un término de segundo grado. ¿Sí? Y para poder resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí y llegar a algo como lo que teníamos en los incisos anteriores, es decir, desarrollar algo de tal manera que nos quede o una tautología o una contradicción, ¿sí? Tendríamos que hacer un desarrollo algebraico bastante talachudo, ¿sí? Creo que eso ya lo comprobaron por su cuenta, ¿sí? En ese sentido, no queremos nosotros hacer este desarrollo talachudo porque habría que expandir este binomio, luego hacer un montón de álgebra para simplificar y ver aquí llegamos. Ahora,
No lo voy a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, pero bueno, para acabar pronto, llegamos a que necesitaríamos que la velocidad del sonido fuera la mitad de la velocidad con la que se dispara el dardo, ¿sí? Ahora, esto es una condición que podría cumplirse. Sin embargo, esta condición presupone que la velocidad del sonido es menor que la velocidad con la que se dispara el dardo, ¿sí? Y eso ya no tiene sentido de acuerdo a la situación que estamos considerando. Si nos preocupamos porque el sonido le pega al mono y ya después de eso empieza a caer, eh, no, bueno, a lo que voy es que, eh, vaya, si el dardo fuera más rápido que el sonido, llegaría antes al mono, ¿sí? Que el sonido mismo. Entonces pasaría por acá antes de que el sonido llegara al mono y antes, vaya, ya habría pasado el dardo cuando el mono empieza a caer. Entonces, viendo eso, ya no tiene, vaya, sentido que nosotros consideremos que la velocidad del sonido puede ser menor que la velocidad con la que se dispara el dardo, ¿sí? En ese sentido, ya podemos ver que esto no tiene, vaya, no, Sebastián supersónica, ajá, justo no tiene sentido, o sea, si no más, ¿no? Y bueno, por lo tanto, podemos concluir que eso no se puede cumplir, y como no se puede cumplir, pues no le va a atinar al mono, ¿sí? Digo, es un desarrollo bastante talachudo y que lleva a cosas medio extrañas. Y bueno, hay formas más sencillas de hacer esto. Ahora, luego, para encontrar la velocidad inicial con la que se dispara al mono, tendría que repetirse el mismo análisis, pero a este término de la ecuación del mono, agregarle un término extra que lo voy a poner acá en azul, que corresponde a la velocidad que lleva el mono, ¿sí? Esa velocidad va a ser negativa porque va a ir para abajo, y bueno, vamos a ponerle menos v mono por este t menos t0, ¿sí? Y ya no ocupo, pero bueno, ahí está. Sí cabe, cómo no. T menos T0 y me parece exponente. T a la menos T0, no. T menos T0. Ahí sí, disculpen con los problemas técnicos, pero bueno, ahí está, ¿no? Menos este término que, con el tiempo del mono, ¿no? Que va a ser T menos T0. Luego, habría que hacer exactamente lo mismo, igualar estos sistemas de ecuaciones y encontrar una expresión para la velocidad del mono. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, claro que sí. Sin embargo, es una talacha horrible. Por lo mismo, no lo vamos a hacer y vamos a encontrar una forma muchísimo más sencilla de realizar el problema y que va a permitir que se resuelva en 2 patadas, ¿sí? En 5 renglones máximo. Si nosotros lleváramos a cabo estas cuentas, acabaríamos como con 2 páginas de procedimiento. Ahorita con lo que vamos a hacer, nada más vamos a ocupar unos cuantos rengloncitos. Bien, este método superpoderoso que vamos a checar ahorita consiste en analizar todo desde un sistema en caída libre, ¿sí? Un sistema de referencia, un marco de referencia que se encuentra en caída libre, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con un sistema de referencia en caída libre? Es decir, que nosotros supongamos que caemos a la par que el dardo y el mono, es decir, suponiendo que nosotros estamos en otro árbol apartado del lugar y nos tiramos al mismo tiempo que sale disparado el dardo y vemos cómo se comporta el sistema en esa situación. ¿Sí? Es como cuando las personas se tiran de un avión y se ven unas a otras, que no se mueven relativamente unas a otras, es decir, que caen juntas, por así decirlo. Es una situación análoga a lo que experimentamos, bueno, lo que se experimentaría en ese caso. No experimentamos porque, pues, ajá, yo nunca lo he hecho, pero bueno, al menos en principio eso pasa. Ahora, vamos a ponerlo así. Marco de referencia en caída libre. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer es, antes de pasar al inciso 3, vamos a resolver los primeros 2 incisos, ¿sí? Usando esta técnica para ya luego poder resolver el tercero de una manera muchísimo más sencilla, ¿sí? Aquí noten cuánto procedimiento hicimos. Ahorita con el método del cambio de marco de referencia ya se va a simplificar mucho el resultado, ¿sí? Y ahora, en este marco de referencia en caída libre, lo que vamos a considerar es que ni el dardo cae, ni el mono cae, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que
está atado al piso o algo que no se mueva bajo la influencia de la gravedad, va a acelerar hacia arriba con una aceleración g, ¿sí? Déjenme lo pongo aquí, les hago un dibujito. Ahora vamos a tener aquí nuestro sistema de referencia, que es un sistema de coordenadas para hacerlo convenientemente. Y luego, acá vamos a poner este que sea el sistema original al que vamos a llamar S, ¿sí? En este sistema de referencia original, aquí sí vamos a tener gravedad, de hecho va a ir hacia abajo, va a ser G, y aquí vamos a tener dos objetos que van a ir cayendo. Aquí vamos a tener una personita que va a ir cayendo porque se tiró un avión, ¡uy! Y va a ir para abajo. Y por otro lado vamos a tener, si gustan, el sistema que teníamos antes. Por ejemplo, acá el dardo, que sale disparado, ¿sí? Con una velocidad de v0, que va a caer. Y por otro lado vamos a tener al mono. Ahora, nosotros somos esta personita y lo que vamos a ver ahorita es que nos vamos a poner en el marco de referencia de esta persona y vamos a ver cómo ve la situación que nosotros checamos. Y bueno, el mono tendría que estar como por acá, ¿no? Y más o menos, ¿no? Ahí está el dibujo. Así es como se vería la situación en un sistema de referencia original, ¿sí? El tradicional que con origen en el piso en algún punto dado. Va. Luego, si nosotros pasamos al otro sistema de referencia, si gusten vamos a llamarle S de caída libre, LSL, ¿sí? S de sistema de referencia y luego CL de caída libre. Vamos a ver la misma situación, pero desde otro ángulo, ¿sí? Desde este ángulo, lo que va a pasar es que, bueno, ahora la personita, es decir, nosotros, no vamos a caer, sino que nos vamos a mantener estáticos en el aire. Por otro lado, vamos a tener que el dardo ya no va a escribir un tiro parabólico, sino que va a escribir un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Eso fue algo que ya checamos ayer, se va a cumplir. Entonces, aquí tenemos esto, que va a estar disparado, ¿no? Y va a estar aquí V0. Luego, vamos a tener por acá el mono, ¿sí? Y ahora, en este primer caso que el mono no se tira, va a acelerar hacia arriba con una aceleración igual a g, ¿sí? Si ustedes van cayendo y ven al piso, van a ver que el piso se acerca a ustedes, lo pueden ver como si subiera a ustedes con una aceleración igual a g, ¿sí? Entonces, todo lo que no esté cayendo en un sistema de referencia en caída libre, va a ascender con una aceleración que va a ser igual a g, ¿sí? A menos de que tenga algunas otras restricciones geométricas, pero en general va a darse que ese sea el caso, ¿sí? Que va a ascender con una aceleración que va a ser igual a g. Entonces, el monito va a ascender con una aceleración igual a g, entonces va a cambiar su posición a algo que esté por acá arriba, ¿no? Va a subir. Sin embargo, el dardo va a seguir una trayectoria que voy a poner en azul, que va a seguir este recorrido, vaya, va a apuntar directamente al mono, ¿sí? Va a irse a lo largo de esta línea amarilla, en este sistema de referencia. Y ahora lo importante es que después de un instante dado, el mono ya va a estar más arriba de lo que estaba originalmente. Entonces, en este sistema de referencia queda claro por qué el dardo no le pega al mono en el primer inciso. Y es porque en este sistema de referencia el mono subió, pero la pistola, el dardo, seguía apuntando al mismo punto, ¿sí? Entonces, como estas trayectorias ya difieren, entonces podemos concluir que ya no se impactan uno con el otro. ¿Sí quedó claro? Porque es un tema bastante abstracto. ¿Puedes repetir por qué va para arriba? Sí, si tú ves, si tú vas cayendo, o si alguna vez te has aventado un clavado, puedes ver que el suelo se acerca a ti, ¿sí? Ese ver el suelo que se acerca a ti es equivalente a que si tú te paras en tu marco de referencia y tú consideras así medio egocéntricamente que tú no te mueves y que el mundo es el que se mueve alrededor de ti, entonces puedes considerar que el piso se va acercando a ti, es decir, que el piso tiene que moverse y como se mueve el piso, va a moverse con un movimiento acelerado, ¿sí? Entonces va a acelerar hacia arriba con una aceleración que es igual a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, tú desde tu punto de vista ves que el piso se acerca a ti, que acelera hacia arriba acercándose hacia ti. Entonces, de forma análoga, todo lo que no esté cayendo en un marco de referencia en caída libre
¿sí? Por ejemplo, podría ser la plataforma de clavados, en el caso de que te eches un clavado, podría ser el agua, podría ser un pájaro que no esté cayendo. Todo eso estaría ascendiendo hacia arriba con una aceleración igual a g, ¿sí? Y bueno, en ese caso, el mono, en el primer inciso, suponemos que no se mueve, es decir, que se mantiene pegado al árbol. Como se mantiene pegado al árbol, no cae. Como no cae, en nuestro sistema de referencia en caída libre, podemos considerar que acelera hacia arriba con una aceleración igual a g, ¿sí? Entonces el mono se va a ver por acá y el dardo que estaba aquí apuntando originalmente ya no le va a pegar. ¿Sí, Carlos? ¿El chavo también va hacia arriba? El del El marco de... chavo no, la personita estamos considerando que está cayendo, ¿sí? Somos nosotros estamos cayendo y a partir de ese punto de vista vamos a ver las cosas. ¿Qué pasó, Eric? No entendí, bueno, creo que dijeron que lo vieron ayer, pero no entendí por qué el tiro parabólico se hizo como en una diagonal ahora cuando estamos cayendo. Ah, va. Y aprovecho para contestar al mismo tiempo la pregunta de Toño, de que es de cómo se comprueba con matemáticas. Lo que hicimos acá en el primer inciso, la justificación esta, es exactamente lo mismo que haríamos para justificarlo matemáticamente. Ahora, el movimiento del dardo en este sistema sigue estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones son de un tiro parabólico. Ahora, en el marco de referencia en caída libre, a las cosas que caen le quitamos la influencia de la gravedad y a las que no caen les agregamos una influencia de la gravedad que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, en el marco de referencia en caída libre, este dardo ya no va a caer. Estamos de acuerdo que desde que lo disparan va a estar cayendo, ¿no? O bueno, va a subir y luego va a bajar, pero a fin de cuentas va a estar sujeto a la aceleración de la gravedad en todo momento, ¿sí? Entonces, como está sujeto a la influencia de la gravedad en todo momento, va a tener este término que corresponde a la aceleración de la gravedad. En el marco de referencia en caída libre, este término se elimina, ¿sí? Se vuelve cero. Y entonces nada más nos quedan ecuaciones, tanto en X como en Y, de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? A partir de eso podemos concluir que el mono se va a mover con una trayectoria rectilínea, en línea recta, vaya, como es lo que veíamos acá. ¿Dónde? Acá. Ahí está. Y luego, la otra cosa es que, bueno, en este caso, el dardo ya el movimiento del mono. Ah, sí. El movimiento del mono aquí está originalmente en D, H, ¿sí? Sin embargo, bajo esta nueva marco de referencia en caída libre, ahora el mono va a estar en D, la posición en Y va a cambiar, ¿sí? Va a ser H más un medio de GT cuadrada. Entonces, para un tiempo diferente de cero, se va a encontrar más arriba, ¿sí? Entonces ya no va a estar sobre la línea que los une y por eso es que no se va a cumplir que le acabe pegando. Sí, quedó un poquito mejor, Eric. Sí, 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 gracias. Sí, bueno. Y Toño, sí te convencí con cómo se comprueba con matemáticas. Un poco, pero creo que sí, nada, nada, creo. Vamos a hacerlo más explícitamente. ¿Sí? Ahora, este es el marco de referencia original. ¿Sí? Ahora, para pasar al marco de referencia en caída libre, tenemos que hacer que la gravedad valga cero en ese marco de referencia, ¿sí? Porque consideramos que no le afecta la aceleración de la gravedad. Consideramos que está en reposo, ¿sí? Es en ese marco de referencia en caída libre. Entonces, si nos ponemos un poquito más formales, tendríamos que derivar un poquito más arriba y sí creo que no es tan conveniente que lo hagamos ahorita, pero bueno, por ahora créanme que todo lo que tenga que ver con la gravedad se va a acabar muriendo y bueno, llegamos a eso. Luego lo trabajamos un poquito más, que ya son las 8:30 y quiero que revisemos cómo poder hacer el problema y que lo intenten, ¿sí? Con este nuevo método. Bueno, sí, disculpa, Toño, ahorita, luego lo checamos con un poquito más de detalle. Entonces, bueno, retomando el inciso A, tendríamos que argumentar esto, ¿sí? Pero nada más con argumentar esto ya sale. La solución oficial, de hecho, utiliza ese método. Entonces, de hecho, voy a hacer algo poco ético y me voy a fusilar la solución oficial. Muajajajaja.
y la voy a copy-pastear para que vean cómo se esperaba que se resolviera este problema, ¿sí? Solución, si se toma un cambio de marco de referencia al marco en caída libre, que empieza a caer en cuanto se dispara la bala, o el dardo en este caso, la trayectoria ejecuta un MREBO desde el origen hasta el punto de coma H en el sistema de caída libre, mientras que el mono parte de tal punto de coma H y empieza a ascender con aceleración G, ¿sí? De modo que el dardo no acierta. Ya con eso se alcanza a justificar de manera buena lo que sería el problema. Digo, este no lo demuestra matemáticamente, pero bueno, este es un enunciado un poquito diferente el que responde la pregunta, pero bueno, ahí, a fin de cuentas, es un argumento válido. Bien, luego, el segundo inciso, que es el de si el modo se suelta inmediatamente después de que Vicente dispara, acertará en el blanco, podemos analizarlo de la misma forma en el sistema de referencia en caída libre, ¿sí? En este, ahora tanto la personita como el dardo como el mono van a estar cayendo, ¿sí? Y como van a estar cayendo, no van a presenciar un cambio, vaya, significativo de movimiento en el eje Y, es decir, no van a moverse verticalmente. Entonces, vamos a tener aquí a la misma situación original, que va a ser algo así. Déjenme le borro acá. Aquí va a estar esta, V0. Y bueno, acá está el chango, ¿no? Ahora, en este marco de referencia en caída libre, como todos caen, como nosotros caemos, que somos el marco de referencia, como cae el dardo y como cae el mono, esta situación de aquí se va a mantener, ¿sí? Entonces, en esta situación, el dardo va a ejecutar este movimiento rectilíneo uniforme directo al mono, ¿sí? Y como va directo al mono, le va a acabar pegando. Punto y se acabó. Eso también se puede justificar. De igual forma me voy a robar la solución porque te flojera de escribir. Y espera un ratito que copie la cámara. Ahí está. Déjenme la pego. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este segundo inciso? ¿Cómo se hizo la justificación? El mundo era muy masivo y colapsó en un agujero negro. ¿Qué? Pues, quién sabe. A lo mejor era un mono que comió muy bien en la reserva. No sé. Y bueno, ¿están seguros que no tienen dudas? Porque el último inciso les toca hacerlo a ustedes. ¿Sí? Que es el bueno. Ah, por el nuevo dibujo del mono. Jajaja. Sí. Ah, sí, es que lo puse como un punto, ¿verdad? Jijiji. Ni modos. Habría que calcular su radio de Schwarzschild. El otro día por ocioso me puse a calcularlo para algunas personas como de 70 kilos y me quedó del orden de nanómetros. Entonces, suponiendo que mi punto es más grande que un nanómetro, entonces yo creo que no colapsaría. Probablemente no. Pero bueno, entonces, ¿seguros que no tienen dudas de cómo se hizo esto? De cómo se hace el desarrollo, de cómo vaya a utilizar los marcos de referencia en caída libre, porque ahorita vamos a, yo creo que usar el resto de esto para trabajar. ¿Puedo repetirlo? Sí. Entonces, en nuestro marco de referencia en caída libre, nosotros vamos a suponer que lo que tenemos en influencia, que la influencia de la gravedad va a ser de otra forma, ¿sí? Entonces, lo que se movía antes como un movimiento parabólico se va a mover con una trayectoria rectilínea uniforme. Particularmente en todos los incisos se va a cumplir que el dardo sigue una trayectoria que empieza en el origen y que pasa por el punto de coma H, que es este de acá. ¿Sí? Eso se va a cumplir en todos. Y por otro lado, vamos a tener que si algo no está cayendo, va a acelerar hacia arriba, pero si está cayendo, se va a mantener estático en este marco de referencia. ¿Sí? Esas son los dos hechos, las dos herramientas que tienen que utilizar para resolver el tercer inciso en este marco de referencia y bueno, de una manera muchísimo más sencilla que con otro método que teníamos antes. ¿Sí? Bueno, pues, entonces, vamos a darles unos que les gustan. Bueno, ya van a dar las 9. Vamos a darles 15 minutos, nos vemos a las 8:55.
si le agarraron la onda bien, debería de salirles en menos de 15 minutos, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen, es un tema al que cuesta trabajo agarrarle la onda, ¿sí? Entonces, lo importante es que al final del día se haga el trabajo, que se arrastre el lápiz, como dirían algunas personas, y que bueno, que se intente, ¿no? Ya lo que salga, pues es bueno. Bueno, pues, entonces, inténtenlo utilizando este método de cambio de marco de referencia a uno en caída libre y ya luego veremos qué onda. Ya no alcanzamos a ver leyes de Newton, pero bueno, creo que es más importante que queden bien cimentados estas herramientas importantes que ir demasiado rápido con la teoría. Bien, nos vemos a las 8:55. Y cualquier duda aquí estoy, ¿eh?
Bueno, dijimos que íbamos a regresar a las 8:55, entonces ya son las 8:55 y alguien dijo que había un número supersónico, entonces XD. Y entonces, pues ajá, procedemos con lo que nos toca, ¿no? ¿Alguien sí lo acabó? No, bueno, no se preocupen, ahorita lo resolvemos en conjunto. Lo importante es que se intente, ¿sí? Ah, bueno, dicen que sí vuelve así, ¿crees que sí? Bueno, ahí mándenme los resultados por privado, por favor, ahí al puntito, para ver, bueno, para luego checarlo y ver qué me hicieron bien, qué hicieron mal. Ahorita vamos por cuestiones de tiempo a checarlo de una vez aquí y ver qué procede, ¿no? Ahora, si nosotros dibujamos la situación, sí, bueno, si aquí hacemos nuestro diagramita, sí, acá vamos a tener nuestro eje Y, nuestro eje X, y bueno, vamos a poner aquí el origen, entonces de aquí sale disparado el dardo, y vamos a ver este que va a ser en caída libre, ¿no? Entonces aquí déjame le pongo SCL, ¿no? Nada más como que para indicarles a ustedes que este es un sistema de referencia en caída libre, ¿sí? Luego en este sentido, aquí vamos a tener el dardo, que lo vamos a disparar por acá, donde va a estar el mono, a una altura H, y esta va a ser una distancia D, ¿no? Ahora, en el sistema de referencia en caída libre, el mono primero va a efectuar un movimiento acelerado hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué va a efectuar un movimiento acelerado hacia arriba? Porque, bueno, va a tomar un tiempo que en llegar el sonido, el tiempo se va a tardar en llegar, y durante ese tiempo en el que no le llega el sonido, el mono va a subir en este marco de referencia en caída libre, ¿sí? Va a ser un poco como el primer caso que considerábamos. Entonces, durante, ah, desde t igual a 0 hasta t igual al tiempo que le toma llegar al tiempo del sonido, el mono va a subir, ¿sí? Entonces va a estar en esta posición amarilla, de acá arriba, ¿no? Acá. Luego, cuando llega el sonido, el mono tiene que aventarse hacia abajo para llegar al encuentro del dardo, ¿sí? El dardo, vean que va a llegar a este punto de aquí, a Decomachi. Entonces, el mono tiene que recorrer esa distancia que subió en el tiempo que le queda antes de que llegue el dardo, ¿sí? Ahora vamos a ir por partes y vamos a escribirlo bien. Ahora, vemos que el mono acelera hacia arriba en el marco de referencia en caída libre desde t igual a 0 hasta t igual a t sub s, ¿no? Que es el que están poniendo la mayoría, que es el tiempo del sonido, es decir, el tiempo que le toma en llegar al sonido hasta ese punto, ¿sí? Durante ese tiempo va a acelerar hacia arriba. Ahora, en ese intervalo va a recorrer una distancia y si gusten le vamos a llamar distancia L, ¿sí? L nada más para ponerle un nombre arbitrario que no hayamos usado antes. Dada por, y bueno, acá vamos a escribir cuánto vale esta distancia L que recorre, ¿no? Ahora, ejecuta un movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo uniformemente acelerado durante ese intervalo, ¿sí? Entonces, esta distancia L va a corresponder al término de la aceleración de ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, esta distancia L va a ser un medio de G, que es la aceleración, por el tiempo del sonido al cuadrado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Las demás personitas ahí pónganle un like o un dislike, dependiendo de cómo se sientan, porfa. Bueno, creo que dicen que van bien, ¿no? Entonces, bueno, pues prosigamos. Ahora, esa distancia va a subir el mono, ¿no? Desde tiempo t0 hasta ts. Ahora, luego, en cuanto, déjenme luego más chiquito de una vez para que no explote mi máquina. En cuanto, no. En cuanto mono
oye el sonido, se deja caer hacia abajo, no se deja caer, se impulsa hacia abajo, mejor dicho, hacia abajo, con una velocidad Vm, vamos a ponerle, que le permite cubrir la distancia L en el tiempo que le toma al dardo llegar al mono. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar que esta velocidad Vm, ya no tengo espacio, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer ahí está. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que va a hacer el mono es que, bueno, se va a empujar hacia abajo con una velocidad de tal manera que recorre esta distancia L en el resto del tiempo que le toma al dardo llegar acá, ¿no? Ahora, supongamos que cuando el dardo está en este punto de acá, el sonido le llega al mono y por tanto empieza a caer, ¿no? Es decir, en ese tiempo que le resta va a empezar a bajarse, ¿sí? Entonces, como va a empezar en un tiempo que va a ser después de cero, tenemos que considerar cuánto vale el tiempo que va a tener el mono para recorrer esa distancia, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente para no sobrecargarlo. Y bueno, entonces, vamos a ponerle así, se tiene que cumplir que y luego vamos a tener que esta distancia que recorre el mono, que ya habíamos visto que va a ser un medio de g por el tiempo del sonido al cuadrado, tiene que ser igual a lo que recorre la velocidad del mono, ¿sí? Por otro tiempo. Ahora, ese tiempo que va a tardar en llegar el dardo, ¿sí? Esa diferencia de tiempos va a ser el tiempo que le tome al dardo llegar hasta acá, completo, menos el tiempo que le haya tomado al sonido llegar acá, ¿sí? Es decir, el tiempo que va a tener el mono para recorrer esta distancia va a estar dado por el tiempo que le tomaba al dardo recorrer esta distancia grandota, menos el tiempo que le haya tomado al sonido llegar al mono. ¿Sí ven de dónde sale eso? Sí, Mango dice que sí. ¿Los demás? Sí, bueno. Entonces, si nosotros llamamos a tiempo a TC como el tiempo que le toma a llegar al dardo, al mono, como habíamos estado haciendo previamente, TC menos TS sería lo que tendríamos que escribir en esta parte de acá, ¿sí? Ahora, tenemos que escribir explícitamente cuánto valen los tiempos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que el tiempo del sonido ya lo habíamos calculado en ejercicios anteriores, que era raíz cuadrada de d cuadrada más h cuadrada, sí, que es la distancia desde donde estaba originalmente hasta el mono, entre la velocidad del sonido. Y por otro lado tenemos que el tiempo de que le toma en llegar al este de la lista va a ser la misma distancia, que va a ser la raíz cuadrada, d cuadrada más h cuadrada, pero ahora entre la velocidad del dardo, ¿sí? O me parece que le estamos llamando v0, ¿no? Entre v0, ¿sí? Esa es la diferencia de tiempos que va a tener, ¿sí? Entonces, ya de esta expresión que tenemos acá arriba podemos despejar vm. Si despejamos, vamos a tener que la versión del mono tiene que ser igual a un medio de g por t0, ts, estamos diciendo, ¿verdad? Sí. ts, perdón, al cuadrado, y pasamos dividiendo, ahí, este cuadrado me va aquí, perdón, ustedes, este tc menos ts, ¿sí? Entonces, acá ponemos un tc menos ts. Y ya arreglando para que se vea un poquito mejor, podemos escribir esto como g por ts al cuadrado, entre 2, el 1 medio lo paso para abajo para que no estorbe el 1 arriba, nada más por cuestiones de estética, tc menos ts.
Aquí, Eric, con respecto a tu pregunta, si es mejor usar un medio o un 2, cuando nada más tienes el término acá, pues es mejor usar un medio, pero cuando ya lo tienes en una fracción, puede ser mejor ponerlo abajo para que sea un poquito más fácil de trabajar si ya tienes la fracción. Si no la tienes, pues mejor poner un medio para no escribir tanto. Entonces, sí, ya sí quedó claro de dónde salió esta expresión. Sí, bueno. Y pues ya con eso prácticamente ya queda resuelto el problema. Ahora, lo ideal sería pasar esta expresión a una que contenga datos del problema, es decir, sustituir esto en esta expresión, sustituir esto también en esta expresión y trabajarlo algebraicamente hasta llegar a algo que contenga datos del problema, que serían D, H y V0, ¿sí? Y G. Pero bueno, ahorita por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a hacer. Eso lo pueden hacer si quieren ustedes, pero bueno, eso ya, ahí está. Hay otra cosa, lo que hayan hecho, por favor, mándenmelo por privado, ¿sí? De este último inciso, para ver eh, qué tal les fue, ¿sí? Va. Y pues eso, ya, ¿qué pasó, Mariel? Tengo una pregunta. ¿Qué Es pasó? que yo lo hice de forma diferente y, o sea, yo tomé en cuenta que en ese tiempo, en el tiempo T0, en lo que le llega el sonido, su desplazamiento tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque se supone que el dardo va a llegar a D, H. Y eso o sea, lo puse el desplazamiento en X, o sea, 0 es igual a y la fórmula, y sustituí el tiempo. Pero no sé si me dio bien porque yo ya lo tengo sustituido. Bueno, aquí si quieres la expresión sustituida, queda como, a ver si no hice ninguna cosa extraña en la talacha, queda como G raíz cuadrada de D cuadrada más H cuadrada por V0 entre 2 que multiplica Vs menos V por V. S. Y velocidad del cuadrado entre velocidad se cancela, sí. Eso es dimensionalmente correcto, menos el pues. Ajá, me parece que te tiene que quedar algo así. ¿Sí queda algo de ese estilo? Hasta luego, Eric, cuídate. Simón. Sí, no estoy, creo que sí, no sé. Ahorita Sí, sí, es que, ajá. Bueno, ahí trabájalo, porque eso que dices de que el desplazamiento de 0 está medio extraño, porque sí tienes que tomar en cuenta el movimiento que tiene el dardo y que, pues en el marco de referencia no inercial, se fue para arriba primero el señor Chango. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario que quiera hacer? ¿No? Bueno, abre ahora o calle para siempre y ahora sí calle para siempre porque ya la siguiente sesión ya pasamos definitivamente a leyes de Newton. Ángel dice que no, bueno, mucho. Gracias por venir. Esperemos que haya sido de su agrado. Y cuídense, es bonito día. Hasta luego, chao, chao. Ya déjenme terminar de comer.